acompañando a los jóvenes que integran el Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades de reciente creación. De hecho, con esta actividad inauguran sus funciones como colegio aquí en el estado de Querétaro, y es un gusto siempre acompañar a los jóvenes, y más cuando pasaron por nuestras aulas, más cuando son egresados de nuestra institución. Y aquí estamos en este importantísimo evento que para Querétaro y para México representa mucho, incluso a nivel mundial. El primer centenario de la Constitución de 1917, que no se entiende sin la Revolución de 1910. Y la Revolución de 1910 no se entiende sin el enojo, sin la rabia, sin la dignidad de un pueblo que se hartó del saqueo, de la rapiña, de la entrega de los recursos naturales de México al extranjero, del servilismo de una clase política ante los intereses transnacionales, y que dijo ya basta. Y lo dijo por medio de las armas, ante la sordera de una clase política que no quiso escuchar. Se levantó en armas, detonó todo un movimiento revolucionario que tuvo un enorme costo para este país, 7 años de guerra, de masacre, de destrucción, de muertes, donde se acabó mucho de lo que durante el siglo XIX se había construido. México tuvo que reiniciar en muchos sentidos, prácticamente de cero, un país diferente, un país que los constituyentes y los revolucionarios soñaron de justicia, de libertad, de democracia. México cambió, el rostro del país cambió, pero hemos vuelto a caer a lo mismo. Una clase política rapaz, devastadora, insensible, entregada a los intereses transnacionales, donde no entiende o no quiere entender que el país está harto de sus corruptelas, de sus tranzas, de todo lo que cotidianamente vemos. A diferencia de entonces, lo que yo percibo como historiadora es que a los mexicanos nos han robado muchas cosas, pero lo más importante que nos han robado a los ciudadanos, yo considero, es la dignidad. Hace 100 años el pueblo se levantó en armas porque había dignidad, porque quedaba un rescoldo de respeto a lo que uno es, a lo que uno merece. Hoy en día vamos de escándalo tras escándalo y no pasa nada. Los saqueos, el malestar que se expresó por medio de estos tumultos que vivimos hace un par de semanas, el movimiento del 123, las marchas que se registraron en Ayotzinapa con motivo de estos sucesos terribles, con pocos antecedentes en la historia de este país, parecieran que anunciaban cambios fundamentales, pero seguimos igual. Los escándalos de Veracruz, no solo a nivel de corrupción, sino lo que ya llegamos al extremo del cinismo con estos casos de las medicinas alteradas o fraudulentas, o en cualquier país del mundo genera una ola de indignación y exige y reclama que se castigue a los responsables, y hasta el día de hoy aquí no ha pasado nada. Entonces, como ciudadanos debemos reflexionar. Yo no digo que nos levantemos en armas, como hace 100 años, como historiadora sé lo que a este país le cuestan las revueltas y los movimientos armados, pero sí tenemos que exigir y organizarnos y sacar de donde está la clase política que no entiende que este país ha cambiado, que queremos algo diferente. Vivimos tiempos muy delicados como se vivieron hace 200 años, de esa magnitud es la crisis que vive México, como la que se vivió hace 100 años. Yo hacía un recuento hace poco y decía, México ha tenido 4 graves crisis en la historia de este país: la de 1810, una crisis profunda; la de 1845, 46, 47, no por la invasión de Estados Unidos, no por la guerra de contra el vecino país del norte, sino porque el país estaba totalmente desmoralizado. Las crónicas y los escritos de esta época daban cuenta de un país que ya no podía más. Incluso
La mayoría de las élites pedían a gritos que se regresara al viejo modelo colonial, que volviéramos a ser una colonia de España, porque como mexicanos no habíamos sido capaces de mantener la independencia de un país como un país soberano y libre. Sin embargo, surge una generación, en mi opinión, la generación más interesante que ha tenido la historia de este país, que es la generación de la Reforma, y supo hacer frente a esta crisis, supo plantearle un proyecto de nación que lo recuperó de una situación bastante grave en la que estaba pasando, y le dio rumbo, un rumbo sólido a este país. Durante el porfiriato se consolidan unas instituciones, pero luego se pierde la clase política. Surge la revolución, en un contexto de una crisis también tremenda. Lo que hoy vive México es análogo. No nos queremos dar cuenta de las dimensiones de la crisis en la que estamos, pero así, de ese tamaño, es lo que estamos viviendo. Y el llamado es a los universitarios, el llamado es a la ciudadanía. No podemos esperar más de esta clase política que una y otra vez nos ha dicho lo mismo. Tenemos que organizarnos y tenemos que sacar a este país adelante. Hace un par de días yo escuchaba al presidente consejero del INE nacional, al doctor Córdoba, y decía que la crisis por la que estaba pasando México ponía en peligro los logros que se habían alcanzado en materia democrática. Y tiene razón, pero también yo me quedé pensando y dije, es que no entienden que el hartazgo también es a lo que ellos representan. El derroche, el gasto excesivo, ofensivo, indignante en recursos para unas elecciones que dejan mucho que desear. Entonces, en este paquete de crisis vamos todos y hay que hacer frente a esta situación. Felicito a los jóvenes que integran el Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades, jóvenes que los conocemos todos fuimos sus maestros, los que estamos aquí de maestros, jóvenes muy comprometidos con su formación, jóvenes muy inquietos, jóvenes muy responsables, y hoy lo demuestran una vez como egresados, siguen como comprometidos con las ciencias sociales, con las humanidades. Han organizado este congreso, se ha gestionado, se han hecho muchos esfuerzos para hacer posible este evento. Ojalá los estemos acompañando en todos y cada uno de los encuentros. Vienen académicos de primer nivel y bueno, hemos estado acompañándolos desde la universidad. Agradecer a la Facultad de Ciencias Políticas, a la Facultad de Filosofía por los apoyos que han brindado. Y pues enhorabuena, felicidades a todos, y que este centenario de la Constitución marque el inicio de un México diferente. Se ve lejano todavía, pero hay que empujar para hacerlo posible.